por algún tema de algún defecto de forma a la hora de contraerlo, pero no hay muchas cosas más. Vale. Bueno, de todas formas, esperamos a ver si aún se conecta y si no vamos empezando. Son ni un minuto. Le vamos a dar un minuto más o menos para que se pueda conectar y así ya lo vemos todo. Hola Cristina, ¿qué tal? Bueno, imagino que todos habéis visto ya las calificaciones, ¿no? Sí, sí. En general los exámenes están bien, pero yo sois un poco, bueno, no voy a generalizar, ¿vale? Pero bueno, o sí voy a generalizar para que nadie se sienta ofendido. Creo que sois, nunca veo tu imagen, me aparece en negro. Pues no lo sé, yo sí me veo, ¿eh? Eso ya no te lo puedo decir, pero yo sí que me veo. Vamos, o sea, con plena seguridad. Luego te mando una foto, ¿vale? Cuando acabemos la clase te mando una foto ¿vale? Me dice que está pausado remotamente. Pues no tengo ni idea qué es eso, Ana, ni idea. Ni idea, no sé. Pues habrá alguna, no lo sé, habrá alguna cosa que no está bien, no lo sé. Bueno, que lo que os contaba, a ver, desde mi punto de vista, sois demasiado contestar la pregunta. No os pido que os enrolléis, pero sí os pido que lo que digáis lo desarrolléis un poco, ¿vale? Por ejemplo, el principio cuius regius eius religio, ¿vale? Pues hay que poner la definición y el contexto. Os olvidáis de la paz de Westfalia, no sé por qué, pero ni siquiera no os cae bien o no sé, ¿vale? El tema de los farmacéuticos, pues también a veces os olvidáis que no solamente es el farmacéutico, sino también el personal de la farmacia, ¿vale? Que existe jurisprudencia consolidada en cuanto a la diferenciación de los medicamentos antiabortivos y los medicamentos anticonceptivos, ¿vale? Yo qué sé, hay referencias que yo creo que deberíais matizar un poco más, ¿vale? O al menos creo que deberíais ampliarlo un poco, ¿vale? Pero bueno, en general está bien. Tampoco sé si teníais el libro delante o no y si realmente hicisteis el examen. Creo que bien, que si seguís estudiando, pues creo que podéis aprobar sin problema, ¿vale? Bueno, pues veo que no se conecta, ha tenido algún problema o lo que ha pasado que hoy tenemos la clase, ¿vale? Pero bueno, si se conecta, vamos a repasar el 10 y el 15, como quedamos, ¿vale? El 10 es bueno, pues el derecho contra el matrimonio y los sistemas matrimoniales. Bueno, en consonancia con los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y con las constituciones que hay en la democracia a partir del siglo XX, nuestra constitución reconoce lo que es el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Las leyes no suelen imponer restricciones a la hora de contraer matrimonio por motivo de raza, nacionalidad, religión. Todo hombre y mujer tienen reconocido tal derecho tanto a nivel internacional en las declaraciones de los tratados como en la legislación de cada estado en particular. Es importante que sepáis que con la ley 13/2005 del 1 de julio se aplicó el Código Civil en materia de derecho contra el matrimonio y establece expresamente el artículo 44, que además añade un párrafo que dice: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, ¿de acuerdo? Se aprobó por primera vez el tema del matrimonio de personas homosexuales, ¿vale? Bueno, estos derechos también están formulados en múltiples textos legales internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, el Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En nuestro ordenamiento jurídico español pues, está formulado en los artículos 32 de la Constitución y 44 del Código Civil y el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que es el que garantiza el derecho de toda persona a celebrar el matrimonio por su
su rito correspondiente, ¿vale? La igualdad se reconoce a ambos sexos para ejercer el derecho a contraer matrimonio y su ejercicio, pues claro, precisa de una serie de requisitos de capacidad que tienen que tener los contrayentes cuando prestan el consentimiento y una determinada forma obligatoria de llevar a cabo la celebración que se establece fundamentalmente como un elemento de prueba. Vamos a ver lo que es el matrimonio en la historia. Si nos referimos al matrimonio como un hecho figura como una característica y un elemento diferenciador del resto de uniones. El acuerdo de voluntades se complementa con esa intervención social que se ha convertido en lo que es el denominador común de la institución matrimonial. El matrimonio aparece como una institución jurídica al ser la comunidad la que lo regula y lo disciplina. El origen del matrimonio como contrato es canónico. Los romanos lo consideraron como una relación de hecho, prestando su atención al estatus, y lo importante era la affectio maritalis, ¿vale? El cariño, el querer casarse, ¿vale? La voluntad continuada. Aparte, perfección al matrimonio es la expresión inicial de esa voluntad de llevar a cabo el contrato. La formulación de la teoría contractual del matrimonio data del siglo XII y la legislación canónica ya reguló el matrimonio a través del desarrollo de un esquema normativo completo de este contrato. A partir del Concilio de Trento, el matrimonio canónico se apoya en los elementos fundamentales de capacidad, consentimiento y forma de celebración. La Reforma protestante y su doctrina matrimonial cambió el curso marcado por ella, y el intervencionismo estatal fue conduciendo a la secularización de las fórmulas jurídico-canónicas en buena parte de Europa. En el Edicto de Nantes, ya en 1958, se reconoce la jurisdicción de la Iglesia para los católicos y la temporal para los disidentes. Ante los conflictos se inicia la teoría de que el contrato y el sacramento no son dos aspectos, sino que son dos realidades del matrimonio cristiano distintas y separables. El matrimonio religioso es el celebrado conforme a los ritos propios de la confesión religiosa, mientras que el matrimonio civil pues es el que se celebra ante el juez, el alcalde o el funcionario en el que se señale por el propio alcalde, y tal. Jurídica en España, bueno, nuestro ordenamiento jurídico actual adopta medidas relacionadas a la libertad religiosa que lo que hacen es propiciar el reconocimiento de efectos civiles a distintas formas de matrimonio. Por ello, el matrimonio se puede celebrar en forma civil o en forma religiosa conforme a los ritos de las distintas confesiones religiosas que tienen firmados acuerdos con el Estado y tienen reconocidos efectos civiles. La regulación legal que recoge estos aspectos, bueno, pues lo tenemos en la Constitución española, que en el artículo 32 señala el derecho que tiene todo hombre y mujer a contraer matrimonio. El Código Civil, en el artículo 44 y siguientes del mismo, que regula todo lo que es concerniente al matrimonio civil, la constitución del vínculo, la inscripción del matrimonio en el registro, el contenido, la separación, la disolución, la nulidad, los efectos civiles de las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos, y el Código Civil es el que marca los efectos civiles del matrimonio, sea cual sea la forma de que se lleve a cabo. El matrimonio produce efectos civiles desde que se celebra, pero para el pleno reconocimiento de ellos es necesaria su inscripción en el registro civil, ¿vale? Si no se inscribe, pues es que vamos a tener un problema, ¿vale? Porque no se le va a reconocer ningún efecto. Importante al respecto es el artículo 63, cuando dice que la inscripción de matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la Iglesia o confesión respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del registro civil. Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este título. Antiguamente lo que se hacía es, pues una vez que contraías matrimonio en la Iglesia, el propio contrayente era el encargado de llevar a la... ¡Ay, hola, Agus! No te había visto. Perdona.
Buenas tardes. Vale. No sé si cuando has llegado ya... Creo que no habíamos empezado, ¿no? Es que no te he visto aún. Perdóname. Vale. Bueno, lo que os decía, que antiguamente cuando se contraía matrimonio ante lo que era la Iglesia, los propios contrayentes eran los encargados de llevar la certificación que pedía el sacerdote que había llevado a cabo el matrimonio y lo llevabas al registro civil. Actualmente ya el expediente se pasa directamente, una vez que se ha llevado a cabo el matrimonio por la Iglesia, se pasa directamente desde la Iglesia al registro civil. ¿De acuerdo? Así no hay ninguna duda. También tenemos la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que en su artículo 2.1 establece los requisitos para la adquisición de la variedad civil de los matrimonios así celebrados. Admitida la celebración el mensaje ha sido eliminado porque no sé qué has puesto, porque el mensaje ha sido eliminado porque contiene caracteres no permitidos. Puesto hola, vale. Pues había eliminado. Bueno, pues como os decía, admitida la celebración de ritos matrimoniales en el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, el Estado mantiene acuerdos con 4 confesiones que son las que cumplen también requisitos, como son la Iglesia Católica, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica de España. Estos 3 últimos acuerdos tienen un contenido muy similar, establecen cómo y ante quién se tiene que celebrar este matrimonio, cuáles son los requisitos que se exigen para la válida celebración y cómo se tiene que inscribir en el registro civil. De todo ello, lo que se deduce es que se trata de un único matrimonio, que es el previsto en el Código Civil, pero el ordenamiento español admite que el consentimiento sea prestado de acuerdo a los ritos de una determinada confesión religiosa, lo que es, hemos venido a llamar el pluralismo formal. ¿Vale? Es lo que hablaba antes con Ana. Cierto es que tenemos matrimonio civil y matrimonio religioso y que en cuanto al tema de nulidad eclesiástica se rige por el derecho canónico, ¿vale? Pero que ciertamente tanto los efectos como todo se basan principalmente en lo que es el Código Civil, ¿vale? Vamos a diferenciar ahora el matrimonio religioso del matrimonio civil. Bueno, la regulación del matrimonio ha sido una creación del derecho canónico y dicha institución se ha secularizado, surgiendo un matrimonio que es un contrato civil que se puede disolver, como queda recogido ya en el Código Civil de Napoleón. Desde entonces, el matrimonio civil se implantó en los ordenamientos estatales como la forma válida de celebración, aunque en algunos se permite celebrar el matrimonio en forma religiosa con reconocimiento de efectos civiles, tal y como pasa en nuestro país. Lo que caracteriza al matrimonio canónico es su propia sacramentalidad. Para la Iglesia Católica, el contrato matrimonial es indisoluble, ¿vale? Es lo que os hablaba antes. No existe el divorcio para la Iglesia. Sí existe la nulidad, ¿vale? Pero el divorcio no, y la separación tampoco, ¿vale? Los cónyuges asumen el núcleo esencial de esta institución sin poder modificar sus rasgos básicos que ya están predeterminados por ordenamiento, como los derechos, obligaciones y propiedades esenciales del matrimonio. Por tanto, si excluyen alguno de estos elementos, el matrimonio será declarado nulo. Es lo que hablaba antes también con Ana, que, por ejemplo, cuando yo estudiaba, hice Derecho Canónico, entonces veíamos, por ejemplo, que había una nulidad cuando el consentimiento estaba viciado. Pues yo le ponía el ejemplo de que la Iglesia Católica entiende que tú contraes matrimonio para toda la vida, ¿vale? O sea, te casas para toda la vida, pase lo que pase y sea como sea. Entonces, para poder optar a una nulidad, pues tenéis que establecer que el consentimiento estaba viciado, es decir, que tú te habías casado, pero que en ningún momento habías pensado que esto era para toda la vida, que habías pensado, oye, pues mira, si me va bien, bien, y si no me va bien, pues oye, terminamos, ¿vale? Eso es llevar el consentimiento viciado y es una causa de nulidad eclesiástica. El matrimonio de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España no tiene siempre
el orden civil y el orden religioso. Lo determinante es la prestación oral del consentimiento por parte de las personas que sean capaces, ¿vale? En el ordenamiento civil lo que se ha optado es por la naturaleza consensual del matrimonio, el principio del consentimiento, que es el que rige todo matrimonio civil. Si no, pues no surgirá un matrimonio válido y no existe el principio de sacramentalidad. Vaya, ¿dónde te has quedado? No, sí. Cristina, ¿te has perdido alguna cosa? ¿Quieres que repitamos algo? A ver, te hago un breve resumen porque no sé dónde te has quedado. Sigo. Bueno, creo que lo que hemos visto ha sido la diferencia que había entre el matrimonio religioso y el matrimonio civil. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a lo que son los sistemas matrimoniales. En sentido general, sistema matrimonial es el conjunto. Vale. En sentido general, el sistema matrimonial es el conjunto de criterios que establecen las diferentes legislaciones respecto a la forma que tiene que revestir la celebración del matrimonio para que se obtenga la eficacia jurídica. El Estado lo que trata es de compatibilizar la regulación de la eficacia civil del matrimonio con el deber de respetar las convicciones religiosas de los ciudadanos, que depende en gran medida de la postura que cada Estado opte en la regulación del hecho religioso. Dentro de los ordenamientos estatales, las clasificaciones son múltiples. Vamos a referirnos a los 4 principales tipos. El primero es el sistema de matrimonio religioso obligatorio, que son aquellos en los que el único matrimonio que tiene efectos jurídicos es el matrimonio dentro de una confesión religiosa. El sistema de matrimonio civil obligatorio, igual aquellos en los que solo reconocen en su ordenamiento jurídico el matrimonio que se celebra de forma civil. El sistema de matrimonio civil subsidiario, que reconoce el matrimonio religioso, pero para los que no profesan se les permite celebrar el matrimonio civil. Y el sistema de matrimonio facultativo, que da libertad a sus ciudadanos para que opten por el matrimonio civil o religioso con efectos civiles, ¿vale? Lo que tenemos en España el día de hoy. El sistema matrimonial español. En el constitucionalismo español es prácticamente constante la confesionalidad del Estado. La Constitución de 1812 reconoce la confesionalidad del Estado. Con la Constitución del 1869 se establece por primera vez la libertad religiosa y al amparo de esta nueva situación, la ley de 1870 establece el matrimonio civil como forma única y obligatoria para todos los españoles. Es la primera reglamentación civil que se hace en España, ¿vale? La ley de 1870. Sin embargo, poco después, la Constitución de 1876 vuelve a instalar en España la confesionalidad del Estado, pero con cierta tolerancia a otros cultos. En 1889 se aprueba el Código Civil. En su artículo 42 reconoce 2 formas matrimoniales, la canónica y la civil. La Segunda República cambia radicalmente el panorama. La Constitución del 31 integra la libertad de conciencia como un derecho fundamental y rompe con la confesionalidad del Estado. La ley de 1962 del matrimonio, en su artículo 1, señala que solo se reconocerá la civil como forma de matrimonio, sistema de matrimonio civil obligatorio, y además se introduce por primera vez en España el divorcio, ¿vale? Ya en 1932, ¿de acuerdo? Antes de terminar la guerra civil, se implanta de nuevo la confesionalidad del Estado, se firma un concordato con la Santa Sede en el 53, donde se reconocen efectos civiles al matrimonio canónico. A partir de la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa del 67, se abre lo que es la posibilidad de celebrar ritos matrimoniales no católicos antes o después del matrimonio civil, pero sin efecto en el derecho del Estado. En la Constitución del 78, nuestra Constitución, lo que se garantiza es la libertad ideológica, religiosa y de culto a los ciudadanos, y señala que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Excluye el sistema del matrimonio civil subsidiario y señala en su artículo 32 que la ley regulará las formas del matrimonio, ¿vale? Hay 2 tipos de matrimonio. Vamos a ver lo que es el régimen jurídico del matrimonio, ¿vale? Hablaba antes con Ana también, ya llegaba antes, que la ley 13/2005, de 1 de julio, que modificó el Código Civil,
señaló, estableció o añadió un párrafo segundo al artículo 44 en el que establecía que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, ¿vale? O sea, se admite ya el matrimonio de personas homosexuales en España. El artículo 66 señala que los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Y el artículo 67 dice que los cónyuges tienen que respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Bueno, partiendo del artículo 45 del Código Civil, que dispone que no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial, pues se debe detallar cada uno de los requisitos de capacidad del matrimonio que debe contener el citado consentimiento para que configure un matrimonio válido y produzca efectos. Para emitir la voluntad de contraer matrimonio, puesto que un consentimiento que se emite sin capacidad no produce efectos, como en cualquier materia, tanto en contratos como en testamentario, ¿vale? Tiene que darse esa voluntad de contraer matrimonio y tienes que estar capacitado para llevarlo a cabo. Cuando se hace referencia al derecho de todo hombre y mujer a contraer matrimonio, se está reconociendo la capacidad jurídica de ambos. No obstante, para el ejercicio válido del matrimonio, el legislador estableció pues, unos concretos requisitos que debían reunir, como son la edad, que no se encuentre incapacitado, que no haya incurrido en ninguna causa de incapacitación. De manera similar, aunque la capacidad de obrar general está reconocido en el ordenamiento jurídico a los 18 años, en ocasiones el legislador entiende que debe aumentarse o disminuirse la citada capacidad, ¿vale? Por ejemplo, para adoptar se necesitan tener 25 años o para redactar un testamento pues hay que tener los 14 años cumplidos. Cuando se habla de capacidad para prestar matrimonio, se quiere decir cuando una persona puede contraer válidamente matrimonio porque es capaz de emitir válidamente su consentimiento, ¿vale? El Código Civil lo concreta diciendo que tienen capacidad para contraer matrimonio las personas a las que no concurran impedimentos legales, esto es, circunstancias expresamente determinadas por la ley que les impida casarse, ¿vale? Ya no solo es el tema de la capacidad de que estés capaz para contraer ese matrimonio, sino que no estés incurso en cualquier tipo de impedimento. ¿Cuáles son esos impedimentos? Bueno, con el término impedimentos del matrimonio, lo que se está haciendo referencia son a supuestos de hecho o a circunstancias que prohíben contraer matrimonio en nuestro ordenamiento jurídico, que para contraer matrimonio se requiere que no existan esos impedimentos. Concretamente se regulan los artículos 46 y 47 del Código Civil y en virtud de lo establecido en el 46, pues no pueden contraer matrimonio los menores de edad que no estén emancipados, o sea, el impedimento de edad, ¿vale? Si no se encuentran emancipados y no tienen 18 años, no pueden contraer matrimonio. Los que estén ligados por vínculo matrimonial, aquí no existe el tema de la bigamia, ¿vale? Si tú estás casado, pues no te puedes volver a casar si no te has divorciado o no te has separado, o sea, no te has anulado el matrimonio, ¿vale? Por su parte, el artículo 47 del Código Civil dispone que no pueden contraer matrimonio entre sí pues los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción y los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado, es el impedimento de parentesco. E igualmente los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por una nueva relación de actividad conyugal, el impedimento de crimen, ¿vale? Igualmente luego tenemos lo que es la forma del matrimonio. Bueno, pues el matrimonio, los requisitos, se inicia con un expediente matrimonial en el que se oye a dos testigos que acreditan que efectivamente esas personas son solteras y no tienen ningún tipo de impedimento para contraer matrimonio. Se presta ante lo que es el sacerdote, ¿vale?, con dos testigos que después, bueno, son los padrinos, que después firman igualmente cuando se ha llevado a cabo ese matrimonio. En cuanto a la crisis matrimonial, separación, disolución y nulidad, bueno, la separación lo que produce es la suspensión de la vida en común de los esposos, ¿vale? Una vez que se ha celebrado el matrimonio, pues pueden surgir o sobrevenir problemas y, bueno, pues deciden el cese de la convivencia. Tenemos que definirlo como una situación del matrimonio en el que
subsistiendo el vínculo, porque no se han divorciado, se produce una cesación de la vida en común. Cuando los cónyuges se separan, el vínculo matrimonial no se rompe, ¿vale? Y los esposos no pueden contraer un nuevo matrimonio, ¿vale? Porque todavía siguen casados. La disolución es lo que pone fin a la vida en común de los esposos, ¿vale? ¿Cómo se disuelve este matrimonio? Pues en España solamente se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio, tal y como señala el Código Civil, ¿vale? Cuando los cónyuges se divorcian, pues se rompe el vínculo y los cónyuges divorciados pueden volver a contraer matrimonio con otra persona, eso sí, solo con efectos civiles, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que produce la nulidad? Pues la nulidad se produce cuando se celebró un matrimonio que no fue válido porque existía algún tipo de impedimento o un defecto o un vicio del consentimiento o un defecto en la forma de producirse, ¿vale? Por tanto, lo que hubo fue una inexistencia de ese vínculo matrimonial y este no existió jamás, ¿vale? Cuando se decreta la nulidad del matrimonio, los esposos pueden contraer de nuevo el matrimonio canónico, ¿vale? Luego vamos a ver lo que es la eficacia de las sentencias matrimoniales canónicas en España. Bueno, la jurisdicción canónica en el ordenamiento jurídico español establece en el artículo 1.1 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos que el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho a ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público. Un momento, cuéntame. Me hago. Cuéntame. El epígrafe que acabas de dar. La eficacia civil de las sentencias. Régimen jurídico, sí. Cuéntame. Régimen jurídico del matrimonio. Dime. ¿Que no lo tienes? Sí. Pues es la página. No lo sé. Es la página 294 a 297. Sí, a lo mejor puede ser Agus, porque este libro lo han cambiado. Sí. Son 3 páginas, ¿eh? No pasa nada. ¿Quieres que te haga una foto y te lo mando por WhatsApp o te lo mando por correo electrónico? ¿Quieres que te lo mande al correo electrónico? Vale, bueno, pues te hago una captura de pantalla ahora mismo. Bueno, o es que mañana me voy a Tarragona. A ver, me voy a Tarragona. Voy a ver si te lo puedo mandar, si me lo escanean aquí en la UNED y si no, a ver cómo lo hago. Vale. Bueno, pero no te preocupes. Que sea como sea, te lo mando yo. Lo estoy apuntando a escanear 294 a 297. De todas formas, vamos, ya te digo que espera que me lo estoy apuntando, que si no luego se me va y se me olvida. Viene a ser prácticamente lo que es el tema de la capacidad, del consentimiento y todo esto, y no tiene mayor problema. Y luego lo que es el tema de cómo se lleva a cabo el matrimonio y las diferencias que existen entre lo que es la separación, la disolución y la nulidad del matrimonio. ¿De acuerdo? No tiene más enjundia. Pero no te preocupes que te lo envía Ana. Ah, vale. Pues venga, pues perfecto. Ana te lo envía. Pues mejor. Gracias, Ana. Es que yo mañana me voy a Tarragona. Entonces por eso he tenido que cambiar la clase. Si no, hasta el día 8 no vuelvo. Con lo cual era un poco más difícil. Pero bueno, que son 3 páginas. No te preocupes. Muchas gracias. Pero que no te preocupes que son 3 páginas y no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo que es la eficacia civil de las sentencias matrimoniales canónicas en España. Como decía, el artículo 1.1 de la puntos ¿ya? Que tú tampoco lo tenías. Vaya. Pues, joder. Lo siento, Celia, que tampoco lo tuvieras tú. Que tampoco te saludaba. No es un desastre. Es que modificaron
o sea, modificaron lo que es el libro eclesiástico y ha metido, pero muy pocos rollos, ¿vale? O sea, que no hay mucho, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, el artículo 1.1 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos establece que el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho a ejercer su misión apostólica y garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y magisterio. El ejercicio de estas actividades se garantiza a la Iglesia Católica y a los demás grupos religiosos que posean organización judicial interna y las decisiones dictadas por los tribunales de la Iglesia Católica no pueden adquirir esa eficacia jurídica. A ver, hace mucho. Está bien, bebe agua. Bien, a ver, ¿qué límites tiene la eficacia? Nada, tranquila. ¿Qué límites tiene a la eficacia civil de las resoluciones matrimoniales canónicas del derecho? En acuerdo alcanzado entre el Estado y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos del 79, se desprende que las sentencias canónicas de nulidad o de disolución del matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas a derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente. ¿Qué requisitos tiene que haber? Pues son los previstos en el 954 de la norma procesal, que establece que la ejecutoria ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal iniciada a solicitud de uno o ambos cónyuges en el derecho canónico, de modo que se ajustará lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil. Que no haya sido dictada en rebeldía, ¿vale? La rebeldía, bueno, sabéis que es la situación procesal en la que se haya un demandado que no acude al juzgado que está conociendo de la causa de nulidad o de la disolución matrimonial y tiene la finalidad añadida de garantizar que el procedimiento haya sido respetuoso con los derechos fundamentales a tenor del artículo 24 de la Constitución. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. La licitud se refiere a que la sentencia canónica de nulidad o de disolución del matrimonio rato y no consumado no sea contraria al contenido del orden público establecido en nuestra Constitución española. En lo concerniente a la eficacia civil de las sentencias matrimoniales canónicas en el derecho español, estos principios son los que configuran a España como un Estado social y democrático de derecho y, en concreto, la igualdad y no discriminación por motivos religiosos y el de la libertad religiosa, ideológica y de culto. La autenticidad de la sentencia limita la eficacia civil de las decisiones matrimoniales canónicas que no reúnan los requisitos establecidos en el derecho del Estado. Documento público ante notario y que esté traducido al castellano, ¿vale? De conformidad con el derecho canónico, para lo que es necesario que haya sido firmada por un notario eclesiástico, ¿vale? No nos vale un notario de la calle. Otros aspectos formales, pues comprende implícitamente el examen por el juez estatal, que sea competente para que se declare ajustado al derecho del Estado la sentencia canónica. Estos son la firmeza de la sentencia canónica, la competencia del tribunal que dictó la sentencia, la inexistencia de una decisión estatal de nulidad matrimonial o de divorcio recaída sobre un matrimonio declarado nulo o disuelto por la jurisdicción canónica que pretenda ser reconocido en España. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el tema del matrimonio. ¿Vale? ¿Algún problema, alguna duda, algo que no os haya quedado claro? Algo que tengáis alguna dificultad, que no entendáis, que lo tengáis complicado o que no os quede claro. Vale, mi consejo, que os veáis, aparte de que os veáis el tema, pues también que veáis lo que es el tema, el 44, el 45, el 67 del Código Civil, ¿vale? Bueno, también hay que hacer una referencia que se me ha olvidado, porque es algo que también han puesto como nuevo, es la referencia que se hace a la ley de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Cuando entra la ley de jurisdicción voluntaria en vigor, la ley 15/15 de 2 de julio, hay una especie de modificación del matrimonio en forma religiosa, entre otras materias. La ley reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado en forma religiosa que esté previsto por la Iglesia, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que se encuentren inscritas en el RER,
hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, que como hemos reseñado, pues son la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, la de los Testigos de Jehová, las comunidades budistas que forman parte de la Federación de la Comunidad Budista en España y la Iglesia Ortodoxa, ¿vale? Aparte están lo que hemos comentado antes de las que tengan acuerdos o pactos, ¿vale? Que es la Iglesia musulmana, la Iglesia budista, ¿vale? Pues eso es lo que viene a establecer la Ley de Jurisdicción Voluntaria en esa modificación que hace, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a, salvo que tengáis alguna duda, pasamos al 15, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues venga. Perfecto. Vamos a ver qué es el tema de la tutela penal y la libertad religiosa. Bueno, ¿cómo ha ido evolucionando en la historia los delitos contra la religión? El ordenamiento jurídico penal español recoge ahora 5 artículos que tutelan lo que es la libertad religiosa, pero la situación anterior ha sido muy distinta. Los códigos de 1822, 1874, 1848, 1870, 1932 y 1944 tipificaban una serie de conductas bajo la rúbrica de delitos contra la religión católica que protegía a esta confesión más que el derecho individual de libertad de conciencia. En 1822 se establecía que todo aquel que conspirase para establecer otra religión diferente a la católica es traidor y sufrirá pena de muerte, ¿vale? O sea, es una barbaridad. El interés religioso está unido al interés nacional porque lo que se atacaría sería la religión nacional, ¿vale? En 1848, en su título primero lo dedica a los delitos contra la religión y los delitos se consideraban en contra de la Constitución y la monarquía, ¿vale? Desaparece la pena de muerte y se considera delictivo pues intentar abolir la religión oficial, así como la propagación de doctrinas contrarias, la mofa pública y el culto de ritos no católicos, ¿vale? También se consideran delitos la exhumación, la mutilación y la profanación de cadáveres, y el delito de sacrilegio sería considerado si se profanasen las sagradas formas de la Eucaristía, ¿vale? En 1870, con fuerte influencia de la Constitución de 1869, suponen pues, un reconocimiento debido a la libertad religiosa, ¿vale? Se suprime la distinción entre Iglesia Católica y otras confesiones. Ya en la Segunda República, en el 32, lo que se hace es proclamar la aconfesionalidad del Estado, inspirada en el principio de separación entre la Iglesia y el Estado, y provoca la aprobación de un código penal que lo que hace es proteger y garantizar la libertad religiosa a los ciudadanos y no protege lo que es la religión católica como la del Estado. Una consecuencia de la instauración de la República es que el Código Penal responde a sus principios constitucionales y así tiende a suprimir cualquier diferencia entre los cultos, eliminando pues, toda referencia a la religión católica. Los delitos religiosos se van a incluir en una sección que la titulan Delitos relativos a la libertad de conciencia y al libre ejercicio de cultos, incluida entre los cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos individuales. Ya en el Código de 1944 se vuelve a proteger el catolicismo como una religión oficial del régimen franquista y se les titula delitos contra la religión católica y se sancionan delitos de diversa índole, pues, por ejemplo, actos para menoscabar por la fuerza de la religión estatal o para arrojar al suelo objetos de culto, ¿vale? Pues, los crucifijos o cualquier imagen. La introducción en nuestro ordenamiento jurídico del principio de libertad religiosa fue a través de la modificación del artículo 6 del Fuero de los Españoles y se desarrolló la ley, a través de la ley del 28 de junio de 1967, que pues, lo que obligó fue a reformar varios artículos del Código Penal para adaptarlos a la nueva actividad del Estado. La Constitución del 78 garantiza la libertad deontológica religiosa y de culto y esto conlleva que se tipifiquen nuevos delitos. En el Código Penal del 83 se tutela ya a todas las confesiones, ¿vale? Vamos a ver qué es, bueno, en el actual, en el Código del 95, viven 5 artículos que tutelan lo que es la libertad religiosa, no haciendo distinción entre confesiones
y sancionan los actos que menoscaben dicho derecho a la libertad religiosa. Según el bien jurídico protegido, las figuras delictivas que figuran en el Código Penal, podemos hablar de incitación al odio religioso o hate speech, delitos contra la libertad religiosa, como es la coacción en el ejercicio de la libertad religiosa y la perturbación del mismo, delitos contra los sentimientos religiosos, lo que es la profanación y el escarnio, ¿vale? Vamos a verlo un poco más amplio. Incitación al odio religioso o el hate speech. El artículo 510 del Código Penal establece que los que provoquen odio o discriminación contra grupos o asociaciones en referencia a su ideología, religión, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses, y serán castigados con la misma pena aquellos que difundieran informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones. Hay numerosos textos jurídicos que se refieren a la incitación al odio o hate speech, pero no existe una definición universalmente aceptada sobre dicho concepto, y no es necesario destacar la importancia de compartir una noción clara de lo que es la incitación al odio para poder evaluar su aplicabilidad en situaciones prácticas y así poder determinar las circunstancias precisas en las que se puede prohibir la incitación y, a su vez, valorar el alcance de las sanciones y recursos admisibles que se pueden emplear. De acuerdo con varios autores, hay 3 características. La delimitación de un individuo o grupo por ciertas características debe adjudicarles una serie de cualidades indeseables, estigmatizarle de alguna forma, y debe desplazarse al grupo fuera de las relaciones sociales normales porque son consideradas hostiles e inaceptables, ¿vale? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla de incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, mientras que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial lo que hace es aludir a la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. El Consejo de Europa ha intentado también delimitar el concepto. Es como cualquier forma de expresión que incite y justifique el odio social, la xenofobia u otra forma de odio basado en la intolerancia. Es agresivo y se dirige a minorías. Entre las posibles formas de intolerancia, pues tenemos que incluir las que se manifiestan a través del nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación de las minorías y los inmigrantes o personas de origen inmigrante. Este delito de discriminación se introduce en el Código Penal por primera vez en la reforma del 83, aunque la regulación actual prevé un tipo más amplio. De acuerdo con algún autor, este delito protege como bien jurídico la igualdad, aunque va más allá de lo previsto en la Constitución, en nuestro artículo 14, ya que extiende su protección a todos los individuos e incluso llega a superar lo establecido en los convenios internacionales, puesto que fija, además de la etnia y el origen nacional, la orientación sexual, la situación familiar y las enfermedades o las minusvalías, ¿vale? Otra forma son los delitos contra la libertad religiosa, la coacción en el ejercicio de la libertad religiosa y la perturbación del mismo. ¿Qué entendemos por coacción en el ejercicio de la libertad religiosa? Bueno, se tipifica tanto impedir la práctica como la obligación de la misma, cuando en un u otro caso se usa violencia, fuerza, intimidación u otras formas de apremio. En cuanto a sujetos protegidos, son los
cambiar de religión por otra que no profesa. El derecho a divulgar o a propagar los credos del que son titulares, tanto las confesiones como los individuos, está reconocido en la libertad religiosa y está amparado por nuestra Constitución, los artículos 16 y 20. El legislador le subyace una intención que es ampliar el bien otra forma dentro de los delitos contra la libertad religiosa está en perturbar el ejercicio de esa libertad religiosa, impedir, interrumpir, ¿vale? Para lo que es describir estas conductas punibles. Es una ampliación innecesaria porque la situación, la especificación de una interrumpir religiosa, pues es ociosa. En cuanto a las modalidades de la acción, los conceptos de violencia o amenaza son los propios de los delitos genéricos de coacciones y amenazas. Según la doctrina penal, el vocablo tumulto se refiere a la confusión o desorden causado por una multitud de personas, aunque haya sido provocado por una sola. Por último, la expresión vía de derecho hace referencia a todas aquellas acciones de los poderes públicos o de los ciudadanos que no sean conformes al derecho. La alusión a los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones es lo suficientemente amplia como para abarcar a toda clase de actos colectivos que realicen las confesiones religiosas. Sin embargo, el legislador se ha referido al sujeto protegido exclusivamente a las confesiones religiosas escritas, quedando esta así limitada la protección de la libertad religiosa en su vertiente colectiva. Por último, tenemos los delitos contra los sentimientos religiosos, lo que es la profanación y el escarnio. Bueno, ¿en qué consiste la profanación? El artículo 524 del Código Penal establece que el que en el templo o sitio destinado a culto haga actos de profanación para ofender sentimientos será castigado con pena de 6 meses a 1 año o multa de 4 a 10 meses. La materialización de la conducta típica requiere que concurran 3 requisitos. Ejecutar actos de profanación, ¿vale? Es una acción positiva y externa, susceptible de ser captada por los sentidos. Si en vez de por obra es por palabra, pues sería susumible en el delito de escarnio, ¿vale? Por profanación se entenderá tratar cosas sagradas sin el debido respeto o aplicarla a usos profanos, ¿vale? Por cosas sagradas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende que se refiere pues, a los objetos, a los muebles o a los inmuebles que según los dogmas o los ritos de las distintas religiones se dediquen a Dios o al culto divino, ¿vale? En cuanto al debido respeto, bueno, pues se entiende que el acto de profanación ha de alcanzar una cota de gravedad, ¿vale? Un momentillo que acabamos esto, ¿vale? En un lugar concreto, es decir, en el templo, en el lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas, no en cualquier otro sitio. Y por último, con la intención de ofender los sentimientos religiosos legalmente tutelados, ¿vale? En cuanto al escarnio, bueno, lo vemos en el artículo 525 del Código Penal, se le señala una pena de multa de 8 a 12 meses si ofende los sentimientos de los miembros de forma pública, palabra o por escrito. El Consejo de Europa habla de insultar a los sentimientos religiosos, ¿vale? Y lo define como insultos a los sentimientos religiosos. Entre el insulto a los sentimientos religiosos y el hate speech, pues puede difuminar, y en dicho caso sería difícil identificar cuando estamos ante un discurso insultante y cuando estamos ante una incitación al odio, ¿vale? Hay que diferenciarlo por el bien jurídico protegido y el objeto del escarnio, ¿vale? El bien jurídico protegido son los sentimientos religiosos de personas que pueden sentirse heridas en su dignidad como consecuencia de una acción que pretenda establecer expresiones concretas de su credo. El tipo penal del escarnio, tal y como queda configurado en el 525, ofrece 3 modalidades de conductas. El escarnio en sentido restringido, que son para las personas que de forma pública, ya sea por medio de palabra, escrito o cualquier otro documento, cometan escarnio contra los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa con una intención expresa e inequívoca de ofender los sentimientos religiosos de las personas que profesen la religión escarnecida. El texto exige expresamente que la ofensa contra los signos religiosos se haga públicamente, ¿vale? No solo en los templos, ¿vale? Sino en lugares profanos donde concurren varias personas.
y además se requiere que el escarnio se haya realizado mediante estas vías de hecho de palabra, por escrito o por otro documento. En opinión de los autores del libro, el bien jurídico directamente protegido no es propiamente la religión, sino los sentimientos religiosos de las personas que lo profesan. ¿Vale? Bueno, nos quedaría por ver la última parte de este tema, que es la tutela administrativa de las entidades religiosas, ¿vale? Bueno, pues el próximo día lo vemos y decidme qué dos temas queréis que volvamos a ver. ¿Cuáles queréis que veamos otra vez? A ver, numeritos, ¿cuáles queréis? Vale, esta parte es la que me parece muy enredo. Esa parte es la que me parece muy enredo. ¿Cuál? ¿Hemos visto ahora? Pues del 15. ¿Qué problema tienes en el 15? Vale. Bueno, pero lo vemos el próximo día, así que no te preocupes, ¿vale? Lo que es, no te preocupes, que aquí es, pues, todo el tema del observatorio, la fundación, el pluralismo, ¿vale? Pero ¿qué más? ¿Vemos el tema 9 también entonces? ¿Sí? Vale, pues vemos lo que falta del 15 y el tema 9, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Nada, tranquila, que estoy bien. Espero que os sirva, ¿de acuerdo? Bueno, pues el próximo día nos vemos. El próximo, bueno, este jueves no, al siguiente, ¿vale? Que estudiéis mucho, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.